Y precisamente para hablar de este informe que rindió ayer como presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, tengo el gusto esta noche de saludar a la ministra Margarita Ríos Farjat, a quien le doy la bienvenida con gusto. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Feliz de estar de nueva cuenta con ustedes aquí. Un gusto también tenerla de nuevo en este espacio, ministra. La escuchábamos ayer en este informe, importante sin duda por lo que representa. Decíamos que por primera vez en la historia dos mujeres ministras, estén presidiendo ambas salas de la Corte. Pues yo creo que es una coincidencia muy afortunada. Son tiempos de cambio. Coincide así que presidamos dos mujeres las dos salas de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que, bueno, las mujeres vamos por todo. Veo el video, me parece muy bonito el video que prepararon aquí en el programa. Salvador. Muchas gracias, ministra. Ayer en su informe hablaba usted de temas importantes que discutió y debatió y resolvió la primera sala en este año que concluye. Hablaba de temas que tienen que ver precisamente con los derechos de la mujer, pero también temas del derecho familiar, temas importantes para la justicia cotidiana de los mexicanos. A ver, es que en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvemos casos que tienen que ver con materia civil, familiar, penal. Y decir civil es decir a veces lo más íntimo de las personas. Su nombre, su personalidad, su filiación, su libre desarrollo de la personalidad, salud, todas estas cuestiones muy ligadas a la persona. Incluso, bueno, a veces tiene que ver con patrimonios, herencias y cuestiones similares. Entonces, resolvimos 1.624 asuntos durante el año pasado. En el informe dimos cuenta de 24 sentencias paradigmáticas. Fue difícil elegirlas porque realmente todos los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia son muy relevantes. Y de esas 24, pues son prácticamente ni el 1.5% de lo resuelto por la primera sala. Creo que hay decisiones muy relevantes en materia penal, materia familiar, contra discriminación de personas con discapacidad, contra discriminación en general contra personas, por ejemplo, transgénero, que también lo hemos visto y lo seguiremos viendo en la sala. Claro. En materia penal, una de las sentencias, o bueno, que tiene incidencia no solo en materia penal, sino de impacto de Estado de Derecho, por ejemplo, tenemos en una de las sentencias de la primera sala, se resolvió que las medidas urgentes, dictadas por el Comité para Personas Víctimas de Desaparición Forzada, son vinculantes para el Estado mexicano, no recomendaciones. Claro. Se trata justamente de apropiarnos de todos los esfuerzos, de todos los compromisos internacionales firmados por México para hacer efectivo este derecho a la búsqueda cuando las víctimas son de desaparición forzada, presuntamente, y subrayo presuntamente, ¿sí? Pues a manos de personas del estado, de un Estado, policías, militares, etcétera, porque esa es la característica de desaparición forzada. Entonces, el derecho humano a la búsqueda también lo desdoblamos en esta sentencia. Parecería que es un derecho natural, un derecho muy lógico, pero realmente no está tan definido ni tan desdoblado. En un propio informe de la ONU de 2019 establece justamente que es un derecho que es poco definido. Entonces, en esta sentencia justamente aprovechamos, además de hacer obligatorias las medidas dictadas por el Comité para las Personas Desaparecidas, desdoblamos también que hay un derecho humano a la búsqueda, a ser buscado, porque hay un flagelo que azota a nuestra sociedad y no es posible continuar siendo números altos o obteniendo números altos estadísticos ante el dolor de tantas familias. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las sentencias más importantes que resolvimos ahora en la primera sala, pero hay otras en relación, por ejemplo, materia familiar, el reconocimiento de la filiación por solidaridad. ¿Qué pasa cuando una persona decide hacerse cargo de otra, de una menor, por favores a veces que se hacen entre amigas que no pueden cuidar a los hijos y la niña crece en otro seno familiar, se registra con otra acta? No hay un procedimiento de adopción que medie este proceso, pero por esa razón, por ejemplo, la niña que al cabo de los años vaya creciendo no va a tener todos los derechos que ya fueron
pues reconocidos en la segunda acta. Entonces son los dilemas que nos presentamos en la sala, ¿no? Hace poco también resolvimos un tema de compensación entre cónyuges cuando están casados, por ejemplo, bajo un régimen de separación de bienes, y uno de los cónyuges suele ser la mujer, se ha dedicado preferentemente al hogar, mayoritariamente al hogar. ¿Y qué sucede cuando la legislación local no prevé algún tipo de compensación por ese tiempo de vida una vez que llega el divorcio, ¿no? Bueno, pues nos hicimos cargo de eso, que aunque la ley local no prevea qué hacer, hay un derecho justamente a la compensación. Vimos también cuestiones que tienen que ver con democracia, que inciden directamente en democracia. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el Congreso de Yucatán. Hace un par de años presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local para que pudieran llevarse a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo. No prosperó la iniciativa. Sin embargo, la votación se llevó de manera secreta. Siento que el reglamento indica que debe ser de manera abierta. Esta secrecía, y no que no hubiera transitado esa reforma, pues provoca que, por ejemplo, la comunidad LGBTI+ de Yucatán promoviera un juicio de amparo para decir, bueno, es que quién votó, de qué manera, cada diputado, cómo votó esa iniciativa. Nosotros tenemos derecho a saber, hay un derecho a la transparencia parlamentaria, un derecho a la toma de decisiones libre y informada. Entonces determinamos que se repusiera el proceso legislativo local. Claro. Puede tener el mismo resultado, pero que se sepa quién votó y cómo votó cada representante. Un tema de transparencia, ¿no? Y de mosaico. De rendición de cuentas. Hay un fallo, o hay dos fallos que me interesa que nos comente, ministra, que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad en este país, sobre todo a no ser discriminados. Uno de ellos, según recuerdo, era el caso de un bebé al que una aseguradora, por haber nacido con discapacidad, le niega una póliza de seguro de gastos médicos, y el otro, el derecho que tiene una persona con discapacidad a elegir el deporte que quiera practicar, que no se les imponga algún tipo de deporte en particular. Fíjate que esos son dos casos muy interesantes y cargados de sensibilidad. En cuanto a personas con discapacidad, se está transitando a través de las convenciones internacionales del modelo llamado modelo médico al modelo social. ¿Qué significa eso? ¿Qué enfoque vamos a tener hacia las personas con discapacidad? ¿Cómo está diseñado el mundo? La cuestión no es que la enfermedad o el padecimiento son un problema. El problema es que el mundo está diseñado a partir justamente sin tomar en cuenta que tienen autonomía, que tienen voluntad estas personas. Entonces, es tomando en cuenta su autonomía y su voluntad, diseñar, que participen en el diseño de las cosas. En ese sentido, yo escribiría estas dos sentencias que tú mencionaste. En el del caso del menor, del bebé, el bebé nace, si no me equivoco, con síndrome de Down. El padre lo quiere asegurar, pero la aseguradora se lo niega. Entonces se van al amparo y el amparo se desecha. Lo que llegó a nosotros a la primera sala de la Suprema Corte fue la queja. Entonces nosotros resolvimos que se tiene que admitir a estudio esa demanda del papá para ver si es verdad o no que son autoridades o no para efectos del juicio de amparo. Presuntivamente sí, por eso se debe admitir la demanda, pero hay que ver el estudio. ¿Por qué? Porque se encargan de otorgar seguros respecto a un bien jurídico tutelado por el Estado, como lo es la salud. Sí. Y debe hacerse bajo cuestiones que no sean constitucionalmente inviables, como lo sería, por ejemplo, la discriminación. Claro. Entonces, creo que eso es materia de estudio. Nosotros lo que determinamos es procede a analizarlo a fondo. Vamos a ver qué se va resolviendo en los tribunales. Y el otro es el de un niño, un menor de edad, si no me equivoco, tiene menos de 10 años, un chico de Hidalgo, que tiene mucha ilusión por ser nadador y quiere nadar con la gente de su edad que nada pues en las horas de clase en las albercas, ¿no? Nada más que la escuela o la institución que imparte estas clases no se lo está permitiendo porque dice que él debe tomar clases con un grupo especial para personas con discapacidad. Y la cuestión es que eso no debe ser decisión de la escuela o la institución, debe ser decisión primero del menor, en armonía o platicado con sus padres, y a partir de ahí ver de qué manera
puede él integrarse para lograr su propósito, porque si no siempre van a vivir como puestos a un lado en una parcelita, cuando lo que se trata es de convivir y de integrarse. La responsabilidad recae en primer término en la escuela. Puede establecer medidas de accesibilidad, ¿no? Pero más que nada es de qué manera debe sensibilizar a maestros, capacitar maestros, sensibilizar a alumnos, etcétera, para que con las providencias guardadas el niño haga lo posible por integrarse y el resto de los compañeros lo acepten como un igual. De eso se trata justamente este modelo al que se va avanzando. Esas fueron dos, por ejemplo, sentencias que mencionamos, que referimos como el informe, parte del informe de la primera sala. Hay un par de fallos también que tienen que ver con la migración, un fenómeno que ahora estamos viviendo con fuerza en México por la llegada de grupos de migrantes de Centroamérica. Hay fallos que defienden también los derechos de los migrantes, aunque no sean ciudadanos mexicanos. Se va avanzando poco a poco en materia de inmigración, hay muchas aristas, hay que cuidar siempre los derechos humanos y cuidar por las políticas también de Estado que estén perfectamente regladas. En este caso invalidamos dos provisiones de la ley de inmigración que no estaban perfectamente regladas. Por ejemplo, había una cuestión que imponía como requisito para acceder al documento migratorio de internamiento en territorio nacional, como requisito que la persona no estuviera sujeta a un proceso penal. Pero estar sujeto a un proceso penal no es lo mismo que haber tenido una sentencia firme en esa materia. Entonces, creo que vulnera la presunción de inocencia y así lo determinó la sala. Entonces, se invalidó ese requerimiento, ¿no? Otro también, por ejemplo, fue que hay distinciones en calidades migratorias en el amparo que tuvimos a nuestra consideración, distinciones en calidades migratorias en cuanto a tener acceso o no a la CURP. Por ejemplo, los visitantes por razones humanitarias sí la pueden obtener, los refugiados no. Y dices, bueno, ¿qué diferencia hace tener acceso a la CURP? Bueno, la CURP es requisito muchas veces para inscribirte en bolsas de trabajo, tener acceso a determinados servicios de salud, a determinadas cuestiones en materia de educación. Entonces, en ese sentido, la distinción no era constitucionalmente válida. Y estos son, por ejemplo, dos casos que resolvimos en materia de migración. Todavía queda mucho en el tintero. Yo creo que es un tema que vamos a ver a lo largo del año entrante. Pues, ministra, de verdad felicitarla por este año de presidir esta primera sala de la Corte. Ya escuchábamos algunos de los casos que resolvieron, casos, ya lo decía usted, de mucha sensibilidad y de mucha cercanía con la problemática de las familias mexicanas, los derechos de las personas, incluso los migrantes. Le quería preguntar, entiendo que también ahora en la guardia del Poder Judicial, que se abre con motivo del periodo vacacional, estará usted formando parte de esta guardia, junto con la ministra Yasmín Esquivel también. Sí, muy contentas de tener esta responsabilidad y de además compartirla otra vez en coincidencia con una mujer ministra y que justamente también es presidenta de la segunda sala. Me va a dar mucho gusto coincidir de nuevo con la ministra Yasmín en este proceso. Creo que está haciendo un muy buen trabajo y sacaremos la casta a las mujeres en este periodo de receso. Y ya lo decía, yo decía hoy en la columna de Serpientes Escaleras, que por lo menos por ¿qué son? 15, 20 días, el Poder Judicial estará en manos de dos mujeres. Pues sí, podrá estar más, pero así vamos a sacar la casta siempre adelante. Sin duda, ya lo dijo la ministra Ríos Farjat, las mujeres están con todo y nos da mucho gusto que así sea. Gracias, ministra, un gusto conversar con usted en este espacio. Un abrazo, Salvador, que pasen buenas noches todos. Igualmente, muy buenas noches, seguiremos con atención